Bueno, lo que vamos a trabajar ahorita tiene que ver con el análisis de datos. O sea, vamos a trabajar con análisis de datos en Excel con unas herramientas que son Power View, Power Pivot, Power Query, Power Map. Pero para que ustedes puedan comprender de qué se trata, por qué eso es tan importante, tan poderoso, tan funcional, por qué para Microsoft representa una estrategia bien importante de análisis de datos, primero necesito que comprendan qué es una base de datos, que las bases de datos son el corazón de las empresas, y como son el corazón de las empresas, pues ahí está apoyado el negocio. Ahí es donde está, por ejemplo, el sistema de facturación, ahí es donde está cuánto me debe un cliente, ahí están, en el caso de ustedes, ahí están las pólizas del cliente, cuántas pólizas tiene, cuánto es que hay que cobrarle cada mes. Si se trata ya de manejar la parte del seguro, bueno, quiénes son los asegurados, los dependientes. Entonces eso es bien importante. Para eso yo necesito que tengan el concepto de qué es una base de datos. No es específico que vayamos a construir de cero una base de datos, pero sí me interesa que tengan el concepto fundamental de qué es una base de datos. Entonces, para empezar, una base de datos es cualquier lista de información. O sea, si ustedes hacen una lista de invitados para un su evento, eso es una base de datos, eso es un listado de información. Si ustedes van al cajero, por ejemplo, automático y quieren sacar dinero, él está accesando a la base de datos del banco y está verificando si ustedes tienen saldos y los ingresos y egresos que se han registrado, pues tienen la plata para poder sacar pues el dinero que están pidiendo. Entonces, básicamente, hoy en día trabajamos con el modelo relacional. El modelo relacional fue inventado por Edgar Frank Codd en la década de los 70. Antes de eso se utilizaban otros modelos. Estaba el modelo jerárquico, el modelo de archivos, el modelo de red. Pero vino él y creó un concepto que se llama modelo relacional, y eso es lo que utilizamos hoy en día. Ese modelo relacional básicamente está creado a través de tablas que guardan relación una con otra, por eso se llama modelo relacional. Y ese concepto parte de trabajar con definir qué es una entidad. Entonces, por eso es que ahí él habla de qué es una entidad. Básicamente, cuando uno va a construir una base de datos, uno debe de pensar, bueno, qué entidades participan del negocio. Por ejemplo, ustedes tienen una tienda, una abarrotería. Entonces, si tienen una abarrotería, ¿quiénes participan del negocio de la abarrotería? El proveedor que me vende el producto que estoy vendiendo, el cliente al que estoy yendo y que me está comprando, transportista que me lleva, digamos, los productos, por ejemplo. Dependiendo de mi negocio, puede ser que se agreguen más o menos personas o más o menos entidades que participen del negocio. Pero, por ejemplo, voy a tener en común el cliente. Va, perfecto, tengo un cliente. Ese cliente como tal, ese cliente, si es una persona, ese cliente pues tiene estatura, tiene color de pelo, color de tez, o sea, él existe y tiene propiedades como él y como gente. Por supuesto que para el negocio a mí no me interesa si está bonito o está feito. A mí me interesa su nombre, su NIT, porque si le voy a emitir una factura me sirve su NIT, me sirve su dirección, porque si yo le voy a hacer una propuesta o si yo le voy a ir a dejar su pedido, entonces voy a ir a buscar la dirección. Me sirve, por ejemplo, ¿qué más? Su número de teléfono, su email. Esa información, esos también son atributos, son elementos inherentes de él y que me sirven para el negocio. Entonces, así como está, de la misma manera que hay un cliente, hay un proveedor y hay otros elementos que son abstractos, pero que están ahí. O sea, por ejemplo, una factura. Una factura es un elemento, es un ítem. Y yo lo tengo que registrar en la base de datos. Entonces, dependiendo del negocio, existen diferentes entidades, algunas abstractas si lo quieren ver así. Por ejemplo, en el caso de ustedes, una póliza es una entidad. Esa póliza lleva número de póliza, lleva dependientes, lleva varias cosas que ustedes tienen que registrar. Entonces,
todo eso se guarda dentro de una base de datos y todo eso todo eso son entidades. Entonces, aquí dice, por ejemplo, que para definir una entidad es pues un elemento único que tiene propiedades. O sea, nosotros podemos definir perfectamente y sabemos cuál es la diferencia entre un vehículo y una persona. Son dos objetos, son dos elementos, pero tienen propiedades completamente diferentes. En este caso, por ejemplo, también habla, por ejemplo, de que un préstamo bancario es una entidad y como entidad tiene que ser registrada dentro de la base de datos. Entonces yo les decía, por ejemplo, que uno normalmente, cuando crea la base de datos, piensa en eso. Bueno, ¿qué entidades participan del negocio? Ahora, como les digo, yo no me quiero meter a profundizar en las bases de datos. Yo solo quiero que tengan el concepto y la noción para que cuando vayamos en Excel y nos conectemos a una base de datos y vean que hay varias tablas ahí que podemos tener, tengan el concepto, es una tabla y esa tabla tiene adentro varios registros y cada elemento de la tabla es único. Eso es lo que yo necesito ahorita. Entonces, por eso les estoy dando toda esta explicación, para que ustedes tengan el concepto completo. Cuando una persona crea una base de datos, entonces, primero tiene que diseñar y pensar, bueno, ¿quiénes participan del negocio? El cliente, el nombre, bueno, el cliente, ¿qué datos me interesan del cliente? ¿Qué atributos me interesan del cliente para poder ponerlos en una base de datos? Entonces, para enseñar a pensar cómo se crea una base de datos, se inventaron un modelo, diferentes modelos, y uno se llama modelo entidad-relación. Ese modelo entidad-relación quiere decirle mire, dibuje con un rectángulo el nombre de la entidad y luego haga círculos unidos a ese rectángulo para decir cuáles son los atributos, qué atributos tiene ese elemento. Entonces yo, por ejemplo, aquí puse el cliente y el cliente tiene dirección, número de celular, nombre, apellido, teléfono, código del cliente. Si estoy pensando en una tienda, así como tengo el cliente, posteriormente voy a tener una factura. Entonces, si voy a tener una factura, pues la factura va a tener fecha, hora de la factura, pusieron aquí, número de factura. Y ojo, se llama modelo relacional, porque ¿cómo amarro yo al cliente que me está comprando con la factura donde está el producto que le estoy vendiendo? ¿Cómo lo amarro en la vida real? Código. Con código, sí. Pero ¿cuál es el código? ¿Cuál es el código cuando usted va a comprar algo? ¿Cómo le dice, mire, esa factura la compró, o sea, ese producto con esa factura la compró usted? El número de NIT. El número de NIT, exacto, el número de NIT. Entonces el número de NIT es un código que nos identifica a nosotros como contribuyentes y que además me sirve para asociarlo en la factura. Entonces todas las facturas que tengan el NIT 826527-5, que es mi NIT, todas esas facturas son mías, esas los compré yo. Así funciona el modelo relacional. El modelo relacional funciona todo a través de códigos. Entonces, esto evoluciona luego, déjenme ponerlo aquí, esto va a evolucionar luego a transformarse en una tabla. Bueno, y aquí miren, en este modelo relacional, para poder decir que el código de cliente, en este caso NIT, se relaciona con el NIT de la factura, se dibuja un rombo para poder decir, mire, este se conecta con este. Pero a donde yo quiero llegar es a esto. Esto que se hace como bosquejo para que uno pueda decir más o menos, esto se conecta con esto, esta otra entidad se conecta con esta otra, digamos. Entonces se suele utilizar este modelo relacional que luego se transforma en una tabla. Esto ya es una tabla donde yo digo, va a tener estos campos que básicamente son estos círculos, y luego esto se transforma ya físicamente a la creación de una tabla, que es esto que aparece aquí. Esto es muy parecido a la hoja de cálculo de Excel. O sea, ustedes van a decir, mire, una hoja de cálculo de Excel es una tabla. Sí, en el sentido de que es una colección de datos. Pero atención, en las bases de datos tienen un soporte matemático, y en ese soporte matemático, una entidad que su sinónimo es decir una relación, para que una relación sea válida, tiene que garantizar
que sus datos son únicos. Y en Excel ustedes pueden meter 2 veces en la misma fila el mismo dato que no les dice nada. Entonces Excel no puede ser una tabla, una relación, una entidad, porque deja admitir repetidos. Aparte, otra cosa, en Excel ustedes pueden ir a una columna y en una celda poner números, y bajan a la siguiente y poner letras, y bajan a la siguiente y poner fechas. En las bases de datos no se hace así. En las bases de datos una columna tiene números y todo el tiempo va a tener números. O sea, es decir, yo creo una columna teléfono y la columna teléfono no va a admitir letras. ¿Por qué? Si es para teléfonos, no hay letras en los teléfonos. Entonces, las bases de datos se componen de tablas que se relacionan y se comunican entre sí. Va, perfecto. Pero esas bases de datos deben de garantizar, por ejemplo, que las filas que se ingresen sean únicas. Y para garantizar que las filas que se ingresen sean únicas, se establece un código, una columna, que es su llave, que es su código único. Y eso lo vivimos todos los días. ¿Cuál es el código de ustedes como ciudadanos? El número de DPI. O sea, vuelvo a lo mismo. Al Estado de Guatemala no le interesa si ustedes son buena gente o no son buena gente. Cuando ustedes van a hacer un trámite, es su DPI lo que manda. ¿Tiene DPI? Por ejemplo, otra cosa común es aquí en la universidad. Aquí en la universidad lo que manda es su carnet. No que mire que él es estudiante, que se esfuerza. No, o sea, de hecho lo que les interesaría es que paguen a tiempo, ¿sí? Pero de ahí, ustedes para ir a buscar cuántas notas han ganado, cuántas clases han ganado, para ver, por ejemplo, qué tienen pendiente, qué no tienen pendiente, número de carnet, deme su número de carnet y con eso puedo averiguarlo todo. ¿Por qué? Porque esa es su llave. Pero eso no solo es de aquí, eso es de todos lados. O sea, un carro, un vehículo tiene su número de placa. O ustedes que tienen que ver con el seguro, ¿qué es lo que le ven? Le ven el número de BIN, de chasis, que son únicos. Si ven al contribuyente, tiene NIT, que es único. Ciudadano DPI, ya lo dijimos. Estudiante carnet. Si quieren ver, por ejemplo, el aparato celular tiene un código único que se lo dio el fabricante. O sea, todo se maneja a través de códigos. Entonces, la base de datos se llama modelo relacional en este caso porque crea tablas que mantienen elementos únicos, entidades únicas. Entonces tengo una tabla para el cliente, una tabla para el producto, una tabla para el proveedor, una tabla para la factura, y en la tabla proveedor una única vez cada proveedor, en la tabla cliente una única vez cada cliente. Que el cliente tal pidió tal producto, bueno, entonces para eso lo conecto con la tabla factura y la tabla factura la conecto con la tabla producto para decir qué producto estoy pidiendo. Y por eso es que eso se llama modelo relacional.